Bienvenidos todos a una charla suave más. Esta charla es muy especial porque rinde homenaje, rinde querencia, rinde herencia y rinde muchas cosas a un maestro y además está hecho por maestros. Así que yo, como estoy rodeado de maestros, solamente voy a aprender y escuchar. Así que bienvenidos, mis queridos Ángel Dehesa y Maestro Virula, ambos maestros. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues a Ángel hacía días que no lo veía tampoco, así que me alegró mucho verlo ahí con su bajo, preparándose. Vamos a hacer un número juntos, con Sí, guitarra y bajo. me lo voy a tener que, entonces me lo voy a tener que llevar al ensayo del miércoles a ver cómo lo armamos, pero sí, Tenemos, este, bueno, pues estamos muy bueno, contentos, pero la verdad. a lo mejor aquí lo ensayamos con la guitarra y ya después lo llevas al bajo cuando, Puede ser para que no tengas que cargar, que los bajos siempre pesan mucho. Sí, los algo bajos así. son pesados, pero entonces tenemos exclusiva, fíjate Ángel, por salir con un bajo, ahora hay un compromiso ya de tocar el bajo en una canción. Sí, no, Pues la sí. próxima voy a usar un kazoo para que ya sea una cosa más fácil, pero bueno, este, el maestro como lleva 50 años tocando la guitarra, pues se le hace muy fácil, ¿verdad? Sí. Pero bueno, No, pero vamos a hacer algo que no, vas a ver, nos vamos a divertir sobre todo. así será. Eso es lo más importante y creo que ese es el espíritu justamente de lo que están preparando, ¿no? Leía justamente qué padre y me encanta mucho esta parte donde se menciona en todo momento que Germán está presente y que está presente en medio de su hijo y su amigo. Platíquenme cómo surgió, cómo se dio esto, porque va a estar riquísimo y además ya vimos que va a incluir sorpresas que ni los mismos participantes sabían que iba a suceder. Bueno, ¿qué? ¿Empiezas tú, Ángel? Ya, ¿Empiezo yo? ya- ¿Cómo ya hacemos? levanté la mano, Que mira. empiece Ángel, que empiece Ángel. Adelante, Ángel. Pues mira, la verdad, y lo digo siempre, pues este espectáculo nace gracias a Virulo y su insistencia en que, porque me decía, y lo iba a ver a sus shows, porque es más, desde el Colegio Madrid, que yo me gradué en 92, él ya iba ahí a dar shows y yo lo iba a ver. Y después se dio que trabajó con mi papá, que hicieron un espectáculo juntos, que ya te contará él, y yo lo seguía yendo a ver a sus shows, se presentaba en el Foro El Tejedor y entonces me decía, pero es que Ángel, hay que hacerle un show, hay que hacerle un show a tu papá. Y yo la verdad es que durante mucho tiempo pues le decía pues que muchas gracias, que sí, pero no había tenido el ánimo como de echarme un clavado a sus textos, pues por todo lo que implicaba y de repente sí nos vamos dando cuenta de que hay cosas que todavía se han quedado medio abiertas, medio sin resolver, como con los padres, hasta que un día me animé y dije, y no te voy a decir que pasó así algo hubo un eclipse de sol o simplemente pues un día dije que sí, porque cada vez que Virulo me veía, incluso pensé en decirle, ahí están los textos, haz lo que quieras con ellos, pero afortunadamente él siguió diciéndome que quería que yo formara parte, que además le agradezco mucho, porque al finalmente él ya se puede presentar solo en donde sea y la gente va a verlo. En mi caso estoy comenzando con este tipo de cosas, entonces el estar arropado por él ha sido maravilloso. Entonces, bueno, pues de ahí me metí a leer textos del Reforma, nos dimos cuenta de que hay muchos de ellos que están todavía vigentes para bien y para mal. De ahí yo hice una selección, los uní a través de textos míos, en los cuales sí es una plática en primera persona con él, con mi papá, o sea, oye, pues aquí estamos festejando, todo este año habrías cumplido 80, fíjate que en México está así, 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 y Virulo va a intercalar varias de sus canciones, unas humorísticas, unas con más sentimiento, unas donde nos reímos y lloramos,
etcétera. Pero si quieres ya dejemos también que él te cuente su lado de la historia. A ver, Virulo, cuéntanos, ¿cómo va esa Pues parte? mira, yo creo que este espectáculo no se podía hacer sin Ángel. Yo creo que Ángel es un muy digno heredero del pensamiento de su papá, porque no es solamente es decir, lo que significó Germán. Germán era un hombre que a través de sus espectáculos, a través de su palabra, siempre nos compartió a todos, a sus amigos y a la gente que lo leía, nos compartió su familia, nos compartió su vida. Era un hombre que hablaba de su vida íntima, de su vida cercana, de sus sentimientos, y tenía el valor que además, que eso es una cosa que no todo el mundo tiene, el valor de compartir esos sentimientos, lo mismo alegría que tristeza. Y eso es una cosa maravillosa que yo creo que ni nadie podría hacerlo como lo hizo Ángel cuando se sumergió, que me imagino que para él, pues creo que por eso lo pensaba tanto cuando yo le insistía, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Me imagino que lo pensaba tanto por lo doloroso que tiene que haber sido para él sumergirse en todos esos textos. El resultado son una selección de textos que están llenos de humor, pero están llenos también de sentimiento. A mí hay una cosa cuando leí la versión, cuando me lo mandó Ángel, que yo lo leí, pues me hizo llorar. Es muy, realmente muy sentido, muy sentido. Y la verdad que creo que eso se lo vamos a transmitir al público. Lo estamos preparando bien, el trabajo que ha hecho Ángel es muy hermoso y pues creo que nos vamos a reír y vamos a llorar mucho con este espectáculo, porque es un espectáculo lleno de humor y de amor. ¿Qué par de palabras tan parecidas y tan contradictorias entre sí, ¿no? Bueno, contradictorias es un decir, porque en realidad se terminan complementando en medio. Y justo es que creo que ese es el valor de Germán, el que él podía entender que la realidad de este país, de esta sociedad y del mexicano incluía las dos cosas, ¿no? No podías verla sin reírte de las cosas que estaban pasando, pero siempre con este sentido de amor, de cariño, de primera persona, que como bien lo mencionas, permea porque te contagia esta parte familiar de decir, oye, soy una persona más, o sea, aparte de la crítica que hago, de los comentarios que hago, soy un padre de familia, lo estoy viviendo de cerca y pega justamente. Ángel, sí, sí debe ser un reto Ujú. reencontrarte con esos textos, ¿no? Porque a final de cuentas es vivir con él, ¿no? De nuevo verlo ahí a un lado, y con toda la carga emocional que debe llegar, con toda esa emoción de decir, híjole, pues es mi papá y me está hablando otra vez, ¿no? Nunca ha dejado de hablarme de alguna manera, eso sí te lo puedo decir, porque además no quiero que se entienda que quería como renegar de él o meterlo en un cajón, porque no es así, es simplemente sí duele, pues y ahí dentro de los propios textos que yo hice para hilar los artículos de mi papá, pues sí le voy explicando, ¿no? Pues es que pues hay cosas que sí de veras todavía no me quedaron claras, tuviste actitudes para contigo mismo que tampoco, porque pues él se va muy joven a los 66 años y pues uno siempre, digo, a lo mejor viéndolo desde un punto de vista muy de uno y muy egoísta, si así dices, pero pues te hubieras quedado más tiempo, entra uno en temas a lo mejor poco racionales, pero sí muy emocionales de, oye, pues a lo mejor si te estás perdiendo de tu nieto, porque tengo un sobrino, eso es el primer nieto, y a lo mejor, bueno, quizá
llegue otro por parte de mi hermano Andrés, no lo sé. Hace rato, bueno, que Virulo me decía que yo soy digno heredero, ahí sí quiero también, sí somos 4 hermanos y los 4 tenemos toda una parte de él estoy yo, está mi hermana Juana Inés, mi hermana Mariana y mi hermano Andrés y todos de alguna manera heredamos parte de él. Y el tema del humor y el amor es que no son distintos, digo, estamos de repente acostumbrados a este humor bastante fácil y grosero que se trata de humillar o maltratar a otro, pero no necesariamente. El aprender a reírnos de las cosas que nos pasan, el aprender a reírnos de nosotros mismos, porque eso también es importante. Si tú vas revisando sus textos, pues sí hablaba a veces de gente en el poder, etcétera, pero también se reía muchísimo de sí mismo y te contaba las cosas que le habían pasado y cómo un día se cortó la mano por andar queriendo cortar una naranja, o cómo se quedaba, lo dejaba un avión. O sea, siempre fue alguien que estaba dispuesto más a reírse de sí mismo, que ese es realmente el humor que más funciona, y bueno, pues también para que el humor funcione tiene que tener algo de verdad ahí escondida, y entonces sí de repente vemos que hay situaciones que aquí siguen, ¿no? A lo mejor cambiaron algunos nombres, pero sigue habiendo temas de impunidad, sigue habiendo temas de desencuentros entre los gobernantes y las personas, pero afortunadamente también sigue habiendo colibríes que entran por las ventanas, sigue estando el ángel de la independencia ahí que siempre fue su santo patrón, vamos a decirlo así, porque él ya al final de su vida no era un hombre religioso, aunque cuando fue joven sí lo fue, y de ahí, pues te digo, para mí sí fue doloroso, pero también fue soltar y fue entender y fue decir, bueno, pues esto fue lo que él fue, y, y, y todavía, y le contaba a Virulo que a donde vaya, así sea un taxi en Puerto Vallarta o el mudancero que vino el año pasado a llevarse sus cosas para ponerlas en la ofrenda de muertos del Museo del Carmen, el mudancero dice, pero esto es de Germán de esa, y pues ahí le regalas un libro al señor, porque no he encontrado una gente que me diga, no, pues la verdad es que a mí me caía re mal, no, pues la verdad es que a mí me dejó, porque, digo, yo quiero pensar en los papás, o digo, en los hijos del Chapo Guzmán, eso sí ha de ser más complicado, que digan, oye, pues es que fíjate que tu papá me hizo esto y aquello. Entonces, pues claro que nunca, y todos somos aquí hijos, pues nunca vas a quedar exactamente bien con los padres, pero pues el chiste es decir, todo lo que hicieron, bien o mal, lo hicieron desde un amor, desde querernos, desde cuidarnos, y lo hicieron con lo que tenían y lo mejor que pudieron. Entonces, y ya uno a cierta edad tiene que también decir, bueno, ya me hago yo responsable de mi propia felicidad, me quedo con las muchísimas cosas buenas que me dejaron, y las otras, pues, a las que no me sirven las devuelvo, las que no necesito las perdono o las olvido, y ya, o no. Te digo, cada quien puede escoger cómo quiere vivir, como decía, creo que es Willy Colón ahí en El Gran Varón, que está condenado a vivir en su propio infierno, el que no algo así, en la de esta canción del Gran Varón, que habla precisamente de un padre que no entiende las elecciones de su hijo. De su hijo tal cual. Y creo que después de escuchar todo lo que comentas, Virulo dirá, justo por eso estoy diciendo que tenía que estar Ángel presente en este homenaje, porque creo que justo acabas de mencionar todo lo que le da sentido a hacerlo. Y Virulo, cierto o falso, esto que acabamos de escuchar es justo la razón por la cual tenía Es, que estar ahí. hay una cosa que decía Ángel que a mí me gustaría señalar, que es la actualidad de Germán Dehesa. ¿Cuánto necesitamos todavía que alguien nos diga, hoy toca? Ujú. ¿No te acuerdas cuando Germán decía, hoy toca? O cuando hacía aquellas críticas y decía, ¿durmió bien? ¿A cuántas personas se le podría dedicar hoy en día a eso de durmió bien fulano o durmió bien mengano? Tiene muchísima actualidad los textos de Germán. Y eso además
se vuelve un motivo también de hacer este espectáculo y de que Ángel haya, bueno, se haya sumergido en todos esos textos para hacer la selección que hizo, que a mí desde el primer momento me pareció estupenda, me pareció maravillosa y bueno, pues de algún modo vamos a repetir el tipo de espectáculos que hacía Germán. Un poco más ensayado, porque con Germán no se ensayaba nunca. Con Germán nos lanzábamos ahí con una especie de ópera wagneriana que podía durar 4 horas en el escenario. Germán hablando, Germán hablaba, yo cantaba, Germán hablaba, yo cantaba, volvíamos, cantábamos, hablábamos, hacíamos chistes y había un nivel muy grande de improvisación, porque además Germán era un maestro de la palabra y jugaba muchísimo. Ahora vamos a recordarlo, Ángel va a decir sus textos, yo voy a contar anécdotas, por supuesto, y voy a cantar canciones, algunas nuevas y algunas de las que hacía en el espectáculo con Germán, que pues hicimos un espectáculo muy divertido que se llamaba Con Permiso, porque decía Germán que ni los cubanos ni los mexicanos hablamos correctamente el español. Los mexicanos no dicen con permiso, dicen comper. Y los Comper. cubanos decimos miso. Y entonces ahí se armaba el show. Y recuerdo también las cosas que decía Germán, aquello de qué cosa era ser sexagenario, que ser sexagenario era ser ajeno al sexo. No creo que Germán nunca haya sido sexagenario realmente así. Yo creo que fue un hombre que incorporó mucho el sexo a su vida y además quería que todos incorporáramos el sexo a nuestra vida y que viviéramos vidas sexuales pues muy intensas. Bueno, pues de eso te puedo hablar un poco más a lo mejor, Ángel. Sí, Ángel. Bueno, pues te digo, era esta capacidad que tenía de reírse de sí mismo. Además, bueno, tuvo problemas de salud ya, digamos que durante la segunda mitad de su vida, muy, bueno, tuvo temas de diabetes, temas de corazón. Entonces nos tenía siempre a todos en un vilo, entraba y salía a veces de los hospitales. Además, el tema era que se ponían a negociar con los doctores y a hacer reír a las enfermeras y lo dejaban más o menos hacer lo que quisiera. Siempre fue un hombre generoso hasta al extremo, preocupado por su país, preocupado por y sí, lo que tenía y yo creo que la gente que lo leía te lo puede decir, sí tenía una gran, eh, cultura general, sabía de todo, había leído todo, tenía un dominio del español que le valió incluso ser premiado en España por el entonces rey Juan Carlos, pero la manera que tenía de escribir lo hacía entrañable, no quiero decir que se bajaba al nivel de nadie, porque no era así, pero lo escribía como estuviera contándole a alguien que te estuviera contando algo divertido en la mesa. Entonces, sí, él siempre rechazó el título de líder de opinión, aunque sí llegó a serlo. Y la gente que leía el Reforma, muchos te decían, yo lo compraba para leerlo a él, o sea, agarraba el periódico, tiraba el resto y agarraba la sección Ciudad y ya el otro, pues si había algo que necesitaba saber, pues ya lo leía, Me pero iba. realmente lo compraba por eso. Este, yo ahora que me he decidido también a escribir una columna de lunes a viernes ahí en mis redes sociales, en lo que algún medio se fija, pero el reto de escribir de 93 a 2010 un artículo diario, y eso, bueno, eso fue el Reforma, porque empezó antes, y tener algo que escribir, tener algo que contar y contarlo bien, híjole, te vas dando cuenta de del reto que es. Tenía además una habilidad para observar cosas o sea, para ver las cosas que uno no ve o sea, ahora sí que como dicen ahí en las caricaturas, más allá de lo evidente, ¿no? O de encontrarle la situación humorística a cosas que parecían no serlo. Siempre fue, digo, nunca cayó en estos chistes, crueles o groseros, pero em, tampoco tenía esa necesidad. Exacto, ninguna de sus columnas verás
una palabra altisonante y no es que lo espantaran, pero pues no tenía la necesidad de usarlas. Cuando tenía ganas de hacerte sentir feo, te Lo lo puedo hacía. decir, lo hacía y no necesitaba más que una mirada y tres palabras, pero era eso, la gente lo sentía como parte de su familia, cosa que a lo mejor habrá quien tenga mejor análisis y más fuentes, pero él era eso, la gente lo sentía como alguien que podrías estar desayunando con él o invitar a comer a tu casa, cosa que no pasa con muchos periodistas, o sea, ni que no es ni malo ni bueno, nada más que es así, así es la cosa, siempre fue alguien muy convencido de su papel, siempre en algún momento le habrían ofrecido puestos o prebendas, como incluso para que ya dejara de dar lata, porque sí, pues nada les incomoda más a los tiranos, a los que se quieren sentir poderosos, que se rían de ellos. Porque pelear, pues ellos también saben pelear y contestar, pero cuando alguien los, los, este, los evidencia con humor, pues a eso ya no sabían qué contestar. Entonces, nunca aceptó nada y dijo, es que mi papel es estar de este lado y hacer crítica y cuestionar, pero ojo, también cuando se necesitaba cooperaba, ¿eh? Si lo venían a buscar, como lo vino a buscar nuestro actual presidente para renovar el bosque de Chapultepec, que después ni las gracias le dio, pero eso es otra historia. eh, pero y ponía todo al servicio de eso, y si resultaba que había un huracán en Mérida, pues se juntaba con la gente de la Secretaría de la Defensa y llenaba un avión Hércules porque lo llenó con víveres y ayuda hacia Mérida. eh, y si llegaban unos chamacos de Oaxaca de una banda de la montaña Mije y le decían es que queremos comprar una tuba, pues veía cómo conseguía el dinero para la tuba. No se animó a irla a dejar, les dijo, no, ahí sí, Vengan no, ustedes. vengan ustedes por ella, pero hacía todo eso, o sea, nunca tenía cerrada su puerta para nadie y tampoco si anunciaba esas cosas era para conseguir el dinero, no para, echarse guayabazos, toda la gente que trabajó con él además estuvo siempre rodeado de gente que lo quiso. Ahí en el show va a ir una querida mujer que se llama Silvia Sarmiento, que fue, no sé si alguna vez la llegaste a conocer, Virulo Achivis, que era como, al final su vida era como su nana y lo llevaba y le decía, es que vamos a casarnos, Chivis le decía que estaba loco. Este, y bueno, pues además estuvo con dos mujeres excepcionales, una porque sea mi madre, pero sí, y con Adriana Landeros, y bueno, fue un hombre que disfrutó, que gozó, porque además también sabía divertirse, sabía gozar de la vida, sabía ser feliz, que no es cosa menor, ¿eh? Nos enseñan siempre aquí, sobre todo en México, la cultura del sufrimiento y sí, tienes que estar preparado para sufrir en esta tierra y llorar y las madrecitas mexicanas y demás, pero incluso cuando alguien te dice que está feliz, hasta lo ves raro, ¿no? Le Sí. dices, pero no, eres un inconsciente, que no estás viendo que si lo que está pasando, pues sí, pero el que yo esté triste no va a ayudar a eso. Él lo decía, era un pesimista o era feliz, pero también activo, o sea, no se quedaba nomás con la felicidad como Walt Disney, se trabajaba pues para que todos estuviéramos mejor. Yo creo que ese siempre fue su Objetivo. La generosidad. Era un hombre muy, muy generoso. Yo recuerdo, además, tenía Germán la capacidad de unir como a partir de una causa, pues sumaba a la gente más rica de México con la gente más humilde. Yo me acuerdo haber participado algunas veces en unas subastas de canciones que hacía para juntar dinero para los tarahumaras. Ujú, ujú. Y en esas subastas de canciones, ahí estaban, pues la gente más rica de México estaba participando y se estaban subastando canciones en 2 millones de pesos, en 3 millones de pesos. Y yo recuerdo que esa noche que se hizo aquella subasta, se,
se logró conseguir, creo que eran 48 millones de pesos para donarle a los tarahumaras. Que son cifras que tú dices, bueno, hoy en día son impresionantes, pero en aquellos años eran más impresionantes todavía. Y entonces, Germán siempre fue un hombre muy generoso y tenía esa rara capacidad de convocar a la izquierda y a la derecha y todos eran felices por igual. Es que justo creo que es lo que menciona hace un momento Ángel, y tiene que ver con ese sentido de ser buena persona, ¿no? De ser alguien que te puede sonar familiar, alguien que puedes invitar a comer a tu casa tranquilamente, sabiendo que, que te va a recibir un plato de frijoles o te va a recibir una langosta, ¿no? Y que las dos cosas van a ser igual de agradecidas porque nutren el cuerpo y el alma. Decías hace rato, Virulo, que podían dar shows antes de 4 horas. ¿El show que estamos preparando tiene ya una duración planeada? Ángel, ya me está Y diciendo que no, que ahí, a ver, pues, ¿qué pasó ahí? No, no. mira, con Germán no se no se sabía cuándo iba a acabar. Yo recuerdo que Germán se servía yo veía el tamaño del vaso de whisky que se servía y yo decía, bueno, pues así va a durar el show. Y entonces ahí él iba, se daba su traguito poquito a poco y aquello, y entonces a las 2 horas y media decía, bueno, vamos a dar un receso. Yo decía, no, ya esto se acabó, Germán. No, 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 vamos a recesar y al ratito volvemos. Y allí se quedaba todo el mundo, estaba llena, me acuerdo, la planta de luz se llenaba y allí estaba todo el mundo y hacíamos un receso 30, 40 minutos y volvíamos y nos echábamos 3 horas más. Era un espectáculo wagneriano, la verdad. Y además hacía que la gente participara, hacía que la gente fuera feliz, todo el mundo encantado. Y la verdad que era un gran placer. Yo, de las cosas que lamento muchísimo, además de la pérdida de Germán físicamente. Anteriormente ya se había, bueno, vino una crisis de no fue una pandemia, fue una pequeña pandemia que hubo antes que Ujú. llevó a que cerraran la planta de luz, que fue un momento medio difícil, porque además la planta de luz era pues la casa para todos nosotros. Y entonces me acuerdo que fue una gripe muy fuerte que hubo que cerraron por muchos negocios, se paralizó y la planta de luz no pudo sobrevivir justamente por la generosidad de Germán y por lo que nos pagaba todos los que nos presentábamos allí. No pudo resistir ese tiempo largo sí, la epidemia H1N1, sí, Exacto. esa fue es que estoy buscando cómo se llama eso, que es una palabra. En La gripe fin, aviar, le decía. La gripe H1N1 fue aviar le llamaron. la epidemia. Sí, Ujú. tú te acuerdas, Ángel, ¿no? De eso y entonces, bueno, se cerró la planta de luz y sí fue una tristeza muy grande. Y después la pérdida física ya de Germán, pues, bueno, pues fue terrible, pero Germán era un hombre lleno de alegría y lleno de vida y así lo vamos a recordar. Vamos a recordarlo con sus textos Germán me hizo una de las mejores anécdotas de Fox que yo conozco, que era justamente cuando hubo la inundación aquella en Chiapas. ¿Te acuerdas de la... fue una época que llovió mucho en Chiapas hubo inundaciones, murió gente, y entonces estaba Germán con su equipo dándole cobijas a los damnificados, y era en los tiempos de Vicente Fox. Y Ujú. llegó Vicente Fox y le pusieron un taburetito y se trepó en el taburetito y entonces se dirigió a los damnificados y le dice, chapanecos, saldrán adelante,
porque de todas las personas que yo conozco, los únicos que son solidarios son los seres humanos. Esa es una anécdota de Fox inédita, que esa Ajá. la supe de primera mano por Germán. Entonces, bueno, pues vamos a contar muchas cosas de esa en este show, que va a estar 14, 15, 21 y 22 de junio en la librería Gandhi, en Mauricio Achar, la que está en Miguel Ángel de Quevedo, número 121, en un foro muy bonito que tienen, que se llama Expresarte, y tiene un sentido muy especial que sea en Gandhi, porque Achar era muy amigo de Germán. No sé si quieres hablar de eso, Ángel. Sí, bueno, es que él y Mauricio Char, el dueño y fundador de Gandhi, que fue además un hombre que de alguna manera modificó y revolucionó la venta de libros aquí en México, eran muy Totalmente. amigos y realmente mi papá empezó a hacer espectáculos, pastorelas, todo este tema de sátira política en el foro que tenía, que Mauricio puso en la librería Gandhi, que en ese entonces no estaba donde está ahorita, sino enfrente, que era, es la librería original. Después ya, afortunadamente, pues con los buenos oficios de Mauricio y ahora Pepe, Emilio y y toda la gente que trabaja ahí, se ha ido expandiendo y ahora ese edificio creo que ya son oficinas y ahora tienen el de enfrente, y ahí pues fieles a la vocación de su padre hicieron un pequeño foro en el cual vamos a comenzar bueno, vamos a presentar, yo digo comenzar porque queremos hacer muchas más funciones. Ojalá. Ahorita tenemos esas pactadas, entonces usted vaya a esas y después, pues el chiste es tratar de que nos lleven a donde quieran llevarnos, a los estados, a todas partes, en eso andamos, pero estamos 14, 15, 21 y 22 de junio. Los boletos ya están a la venta en Boletópolis. Si ustedes ponen Germán Dehesa o Herencias y Carencias, ahí lo van a encontrar. Es un foro pequeño de 80 personas, entonces apúrese porque se llena rápido. Y además, pues haciendo así de chiquito, donde le toque va usted a ver bien. Exacto. Entonces, queremos que se vea bien lleno. Entonces, por favor, vayan. Y seguro así será. Lo que sí además será garantía es, preguntaba yo sobre la duración, porque si teniendo a Ah, dos duraba 4 o 5 horas, ahora son dos más Ángel. Yo no sé si eso va a ser un show ¿sabe ligado qué? todos los días. Es que no estaban planeados para durar 4 horas, pero mi papá, pues, la verdad es que cuando estaba en el escenario era cuando era más feliz, entonces no quería que se acabara, pues el tema de conversación tenía muchísimo, entonces empezaba a hablar de algo y se iba por ese lado, más las noticias de ese día, etcétera, pero no era algo, nunca se planeó que durara 4 horas, sí, no, eso solamente Wagner o o Ridley Scott, que le encanta hacer así sus películas, pero no, nosotros queremos algo como de hora y media, este, para que la gente se divierta, salga bien y después se vaya a cenar, porque además es a las 7 de la noche, entonces a las 9, 9:30 ya estás fuera y te puedes ir a cenar por ahí. Exactamente. Pues espero que todos vayan y que este es el principio, como bien lo decías, de una gira, porque creo que hay mucho material y bien lo mencionabas. Está los textos que ya existen, más lo que Ángel le va a poner de su cosecha y Virulo que de repente va incursionando también en nuevas cosas, nuevos ritmos y trae toda esa chispa que ya venía. Entonces, seguramente esta temporada será un éxito. Esperamos que se abran muchas más y que nos veamos al interior de la República, ¿no? Ujú. Pues Está bueno, bien. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias. Y bueno, pues sí, esperemos que durante el resto de este año estemos presentando muchas veces Herencias y Querencias, y en junio los esperamos en Gandhi, para que se olviden de las elecciones. Sí, Ya, exacto, para ya. el 14, 15, 21 y 22 de junio vamos a recordar a Germán Dehesa y vamos a olvidarnos de las elecciones. por favor, por favor. Mi Así querido es. Ángel, algo con lo que quieras cerrar. Pues eso último, sí, o sea, también finalmente
algo que siempre tuvo también mi padre era decir, bueno, yo tengo mis ideas, pero tampoco estoy cerrado a escuchar las de otros y a respetar las de otros. Y tuvo amigos en todas de todas las esferas, desde políticas e ideológicas de este país. Con algunos no estaba de acuerdo, con unos sí de plano no podía congeniar, pero nunca se cerró a ello. Y entonces creo que es importante que ya que una vez que ya, pues sepamos quién va a ir, a tener el gusto de servirnos, porque de eso se trata, ¿eh? De servirnos gobernándonos durante 6 años y de que nosotros también como ciudadanos estemos ahí y pidamos cuentas y cuestionemos, y el cuestionar de una manera constructiva y ofreciendo cooperación no es traición a la patria, es simplemente ejercer el deber de ciudadanía que ya nos tocaría a todos. Entonces, eso también, ese espectáculo puede ser eso también, un espacio de reconciliación, de ya soltar esa presión y de olvidarnos de una polarización que durante los últimos años se ha vuelto cada vez más aguda y a nadie le hace bien, ¿no? Exactamente, justo de eso se trata y eso es lo que decíamos del amor y el humor que nos tiene que unir. Pues Exacto. seguramente por ahí nos veremos, será un placer ser parte de estas herencias y querencias. Muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a estar compartiendo, invitando a la gente. Creo que es Gracias. algo que no nos podemos y no nos debemos perder, así que mucho éxito, caballeros, que estén muy bien. Oye, rapidísimo, Virulo va a estar estos días en Puebla y en varios estados de la República. Ya huyó Ya, pero va Huyo. a estar en Puebla. Entonces chequen su sitio y sus cuentas de redes para que sepan dónde va a estarse presentando él con sus espectáculos propios y después ya en junio pues nos vienen a ver. Exacto, llevamos todo junto. Vamos a compartirlo de ambos para que sean un éxito todos, ¿vale? Vale, gracias. Mi querido Ángel, un placer, te mando un abrazo y esta fue la charla suave de esta ocasión. Nos vemos la próxima. Hasta Hasta luego, luego. Roberto.